Dios le bendiga a mis amados hermanos. Quiero compartir una breve reflexión de la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor: Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El capítulo 5 del Evangelio según San Lucas es uno de los más conocidos de la Biblia. Le conocemos como la pesca milagrosa. Y dice la Biblia que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Pero dice que ahí el Señor Jesucristo vio dos barcas, y con ellos lógicamente los pescadores que estaban descendiendo de ellas. Aquellos pescadores estaban lavando las redes. Uno de esos pescadores era Simón Pedro. Simón Pedro se la había pasado toda la noche pescando, toda la noche estuvo trabajando, pero parece que la pesca no había sido la mejor. Aparentemente las cosas no habían salido como ellos pensaban. Si conociéramos bien el oficio de la pesca, sabemos que los peces no siempre están allí. Hay ocasiones que los peces no están. Y esas noches, esos días, para los pescadores representan pérdidas, representa el fracaso, porque solamente queda el trabajo, solamente queda el agotamiento, solamente queda la desilusión. Y eso era lo que había pasado con Simón y sus amigos. Habían estado pescando toda la noche, habían estado trabajando arduamente, pero las cosas no le habían salido como ellos pensaban. Y analizo yo muchas veces que en el corazón de Pedro tenía que haber mucha incertidumbre. ¿Qué haré ahora? ¿Qué le diré a mi familia? Ellos están esperando que yo lleve una gran pesca, ellos están esperando que yo llegue con buenas noticias, que llegue con las manos llenas, pero las cosas no han salido como yo esperaba. Y me pongo yo muchas veces en el lugar de Pedro. Usted se puede imaginar Pedro lavando sus redes y de repente cuando mira hacia la playa está una multitud allí agolpada, y Pedro se preguntará: ¿qué es lo que está haciendo esta multitud aquí? Ahora se darán de cuenta de que las cosas a mí no me han salido bien. Ahora se darán de cuenta de que la pesca fue mala. Ahora se darán de cuenta que las cosas no andan muy bien. Pero Pedro ni se imaginaba que su más grande bendición estaba a punto de suceder. Su más grande triunfo estaba a punto de suceder. La pesca más maravillosa de su vida estaba a punto de suceder. Muchas veces nosotros perdemos la esperanza. Muchas veces nosotros nos rendimos fácilmente. Muchas veces pensamos que el final ha llegado, que nuestra profesión está acabada, que nuestro negocio está acabado. Muchas veces pensamos: todos mis planes se fueron por la borda, no tengo escapatoria, esto no tiene solución, esto no lo arregla nadie, esto se acabó. Porque muchas veces somos muy rápidos para desilusionar. Y eso estaba pasando con Simón Pedro. Estaban lavando las redes, estaban cansados, estaban agotados, estaban desilusionados, pero lo más grande estaba por suceder. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo estaba enseñando a la multitud, y estaba el gentío, estaban ahí que se agolpaban por escuchar la palabra del Señor. Algo que me causa mucha gracia y algo que me encanta del Señor Jesucristo es que el Señor no tenía sus ojos puestos en la multitud. Hoy en día muchas personas se desesperan porque lo sigan multitud de personas, pero Jesús dejó la multitud, dejó de acaparar la atención de aquella multitud por acaparar la atención de Pedro. Y de repente le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y lanza la red. Dejó de atender a la multitud, dejó de atender a las masas por
tener esa intimidad con Pedro, por tener ese acercamiento con Pedro, por tener esa comunicación con Pedro. Así de bueno es el Señor para con nosotros. El Señor tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. ¿Sabes qué? Pueden haber muchas personas buscando al Señor en ese momento, pero ese momento le pertenecía a Simón Pedro. Ese era el momento que el Señor iba a convertir a Pedro en uno de sus grandes seguidores, en un gran apóstol, porque era el plan y el propósito del Señor. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y lanza la red. Y Pedro, cansado, agotado, dice: Señor, pero hemos estado pescando toda la noche, pero en tu palabra lanzaré la red. Y es que a veces la gente se jacta diciendo: yo busqué al Señor, yo estaba perdido y busqué al Señor, yo necesitaba y busqué de Dios. Pero no es que nosotros buscamos al Señor, es que Él nos llamó a nosotros primero. Y cuando el Señor te tiene un día, un tiempo estipulado para que tú vengas a sus pies, Él te empuja para que tú puedas tener ese encuentro personal con Él. Pedro era una persona con un carácter fuerte. Pedro era una persona que no aceptaba recomendación de nadie. Y ese día, así de sumiso, dijo: Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu palabra lo voy a volver a hacer. ¿Sabes qué, Señor? Ya las redes están casi limpias. Ya estaba por irme a la casa, pero lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo. Y dice la Biblia que se fueron y lanzaron la red. Y de repente ocurrió la pesca más grandiosa y más maravillosa, porque dice que de repente los peces estaban en la red, y dice que las redes se rompían por la cantidad de peces que había atrapado Simón Pedro y sus amigos. Y dice que le hizo señas a sus amigos para que fuesen a ayudarle. Ahora bien, muchas personas cometen un error. Muchas personas desvían su atención al milagro, a la señal. Muchas personas andan detrás de la señal y de los milagros. Aquella multitud que estaba en la playa estaba siguiendo al Señor por el pan, estaba siguiendo al Señor por los milagros, estaban siguiendo al Señor para que los sanase de una enfermedad y más nada. Y muchas veces nosotros cometemos el error de ver este texto como la pesca milagrosa, pero ¿sabes qué? Más allá de la pesca, más allá de la señal, más allá del milagro, había un propósito mayor en ese momento, y era una conversión total en la vida de Pedro. Porque cuando nosotros desviamos la mirada al milagro, cuando nosotros desviamos la mirada a la señal, desviamos la mirada para ver al autor de la señal y al autor del milagro. Y es triste y lamentable, porque los peces se acabarían. Los peces se iban a acabar, por mucha abundancia que hubiese sido aquella pesca. Si Pedro ponía su mirada en el milagro, los peces se iban a acabar. Se iba a ir a su casa con un gran botín, con una gran cantidad de peces. De repente iba a vender, iba a estar bien, pero los peces se iban a acabar. Pero la bendición, aleluya, la bendición de conocer al Señor, el gozo del Señor nunca se acaba. Por eso es que la mayor bendición que puede tener alguien, la mayor bendición que puede tener el hombre, el ser humano, es conocer, tener un encuentro cara a cara, un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabes qué? Aquella gran señal, aquella gran pesca, aquel gran milagro pasó a estar en un plano secundario, porque dice la Biblia claramente, en el versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sabes qué? Yo no sé qué hicieron con los peces. Yo no sé, de repente los regalaron. De repente se quedaron muchos en las redes, porque ahora ya Pedro no tenía su mirada puesta en los peces, no tenía su mirada puesta en el milagro. Ahora Pedro tenía su mirada puesta en aquel que lo había cautivado, en aquel que lo había transformado, en aquel que lo llamó por su nombre. Y le dijo el Señor Jesucristo: no temas, Pedro,
porque también dice la palabra en este texto que Pedro había caído de rodillas. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La gente solamente estaba mirando los peces, la gente estaba distraída con la bendición de la gran pesca, pero algo estaba pasando en el corazón de Pedro y era algo más grande que la bendición de aquellos peces, era más grande que la misma pesca en sí. Algo maravilloso, algo extraordinario estaba pasando en el corazón de Pedro. Cayó de rodillas. Es que es imposible estar en pie delante del Señor cuando tú eres cautivado por su presencia. Apártate de mí, porque soy hombre pecador. El Señor le dice, no temas, Pedro, porque desde hoy serás pescador de hombres. Le dio un nuevo rumbo, le dio un nuevo propósito, y desde ese día Pedro no volvería a ser el mismo. Y dice que también estaban allí los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y también dejándolo todo, le siguieron. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Más allá del milagro, más allá de que te sane una enfermedad, quiere que tú tengas un encuentro personal con Él. Quiere tu corazón, quiere que tú seas transformado en una nueva criatura. Qué tremendo es el Señor, cuán grande es su amor para con nosotros. El Señor dejó de atender a aquella gran multitud por fijar sus ojos en Simón y sus amigos. Qué tremendo es el amor de Dios. Qué bendición ha sido poder compartir esta pequeña reflexión con ustedes, y el deseo ferviente de mi corazón que pueda ser una palabra de bendición a tu vida, y sobre todo que el Señor siga haciendo la obra en tu vida, siga bendiciéndote a ti y a toda tu familia. Dios te bendiga.